Hugo Romero, que está actualmente en la Municipalidad de Córdoba, pero tiene una trayectoria política enorme, y además es de un pueblo que a mí generalmente, cuando me hablan de Villa de Soto, me genera como buena vibra. ¿Cómo andas, Hugo? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Un gusto de estar acá. Bueno, un gusto tenerte. ¿Sos contador? Sí, contador público. Sos contador público. Viste que los contadores son como... Vos me corregís. Si yo digo algo que no te gusta, vos me... Son como medio fríos, porque ustedes son como más que nada una estructura, una planilla de Excel, 1 más 1 siempre tiene que ser 2. Nosotros los periodistas es como que la vamos cambiando, que porque puede ser 3, puede ser 4, ¿viste? Estoy casado con una contadora, te quiero decir, por eso tengo muchísimas... La verdad que es cierto, esa es la visión que tienen todos. Lo que pasa es que cuando tenemos la particularidad de conjugar ser contador de una localidad chica, dejamos también esta rigidez de lo que da la planilla Excel para convertirnos también en actores sociales, así que eso hace que sea, en mi caso, una profesión más blanda, ¿no? Claro, claro, transformás eso, te iba a decir, la parte dura en una cuestión blanda, porque la sensibilidad para poder entender e interpretar. ¿Tus viejos, alguno de los dos era contador? No, mi viejo ingeniero agrónomo. Ajá. Agrónomo, perdón, y mi mamá ama de casa. Ama de casa. Sí, sí. O sea, el campo estaba metido en tu casa full. Sí, mi viejo trabajaba en la Secretaría de Agricultura, era jefe de agencia zonal, así que estaba muy relacionado con los productores agropecuarios. Él es una persona que bueno, ya está jubilada, pero siempre tuvo la empuje de generar cooperativas agropecuarias, trabajar en esa época el tema de los caminos para sacar la producción y el desarrollo de una zona donde, noroeste de la provincia de Córdoba, no es una zona que tenga una actividad intensa en lo que significa la agricultura, todos son minifundistas, entonces ahí el Estado, con programas del Estado, tiene una influencia importante. Así o sea bueno, que ya en ese momento venías escuchando que el Estado tiene que participar, meterse, involucrarse. Sí. Mi viejo, recuerdo siempre, ¿no? Mi viejo trabajaba en la repartición y le daban un jeep corto, no sé si vos te acordás, color rojo. Y cada tanto en la visita con los productores yo lo acompañaba. Entonces, bueno, de paso me permitió conocer la zona, conocer un poco el potencial que tiene nuestra zona, porque en realidad el noroeste de la provincia de Córdoba es un lugar donde tiene un potencial importante. Tiene pequeñas microactividades desde el punto de vista económico, de la economía regional. Lo que pasa es que nunca ha habido un programa que potencie esas pequeñas economías regionales y siempre ha sido un lugar destinado básicamente con programas sociales, y eso es un poco el desafío que tenemos la dirigencia política, de trabajar en sectores como estos para generar un desarrollo económico y poder generar trabajo y para que la gente se quede ahí. Qué bueno que estás diciendo, ¿no? Porque te tocó ser intendente 2 veces. Sí, 3 veces. ¿3 veces fuiste intendente? Sí, la verdad que nos costó. Había una intendencia justicialista durante 16 años. Por dos periodos intentamos tratar de llegar al municipio. Armamos un equipo de gente donde la particularidad es que, si bien yo soy del radicalismo, pero tuvimos una visión más amplia. Hicimos un proyecto que se llamó Soto por el Cambio. En una elección perdimos por 28 votos. Claro, porque eso te iba a decir. Ahí después la ganamos. Vos lo conocías todo ahí. Y bueno, la campaña fue ir a casa por casa. Y bueno, a partir de ahí se construyó un equipo importante. Gracias a Dios hicimos un buen trabajo. Y ganamos después las próximas elecciones por el 60, después por el 70 y después, bueno, vino la segunda reelección que a mitad de periodo me convocó Ramón Mestre para estar en la Intendencia de Córdoba. Así que, bueno, un desafío importante. Ser intendente de una localidad, y sobre todo en una localidad chica, da muchas satisfacciones, ¿no? Qué importante lo que decís, ¿no? Porque en realidad lo que me estás contando es que te fuiste ganando la confianza de quienes estaban ahí. Primero perdiste por 28, después ganás por 1, después por 60, después por 70. Y a mí me parece que justamente la confianza es lo que nosotros estamos tratando, y me voy a poner de este lado del mostrador, nosotros los usuarios, los votantes, los de a pie, digamos, estamos tratando de recuperar de una clase política que está tratando también de sentarse en mesas redondas y que no haya cabeceras y poder charlar de igual a igual y entender la problemática, ¿no?
Mira, uno cuando tiene la oportunidad de dirigir equipos en localidades chicas, el éxito de todo esto es evitar el individualismo y trabajar en equipo. En toda actividad, trabajar en equipo genera resultados. En lo que pasó en mi localidad fue un hecho concreto. Armamos un equipo importante donde, te insisto, había de todos los sectores políticos. Nuestro proyecto era poder cambiar la realidad de Villa de Soto, que Soto es un lugar que tiene un río muy lindo, tiene un microclima espectacular, sus aguas no están contaminadas, no estaba desarrollado turísticamente. Si bien y las políticas nacionales y provinciales acompañan a lugares como estos, que tienen recursos naturales para explotar, pero no tenemos un acompañamiento de algún proyecto de desarrollo turístico. Sin embargo, con el trabajo y un poco incentivando a la gente, yo siempre digo, recuperando la esperanza, que es lo que hay que lograr cuando uno ocupa este lugar. Bueno, a partir de ahí se fueron generando actividades y fue cambiando, y hoy es un lugar que bueno, ya el turismo de a poco se incrementaron la cantidad de plazas, que es una de las cosas indispensables para que el turista vaya y tenga... Sí, convencer al hotelero que vaya a meter camas, ¿no? Sí, sobre todo cabañas, todavía no se ha logrado está bien, proyecto, pero con cabañas se incrementó mucho. Y digo, y la base del éxito de la política es esta: trabajar en equipo, pensar que uno tiene una función pública y es un servidor público. Y estas son las cosas que en la política tenemos que volver a hacer, porque justamente la gente no cree en la política producto de algunas actitudes individuales, y creer que cuando uno ocupa este lugar termina teniendo un nivel social distinto al de la sociedad. Y en realidad tiene que entender de que uno ocupa una función porque la gente lo ha elegido. Primero hay que cumplir la palabra, que es básico para recuperar la confianza. Yo siempre digo, cuando uno escribe una plataforma electoral tiene que estar seguro de lo que va a hacer, porque a partir es muy bueno después de 4 años mirarle la cara a los vecinos y decirle, che, mira, de esto puede hacer el 85%, el 15% no lo puede hacer por distintas causas. Pero básicamente cada palabra empeñada en esa plataforma electoral hay que cumplirla. Y así se jerarquiza la política. De pasar a la municipalidad, no lo digo peyorativamente esto que te voy a plantear, y es para aprender. De pasar de la Municipalidad de Villa de Soto, que debe tener un tamaño, un determinado tamaño, como lo contabas, a pasar a la Municipalidad de Córdoba, que debe ser quizás el municipio más grande de la Argentina, digamos. Bueno, yo no te conté algo de la historia. En el transcurso que fui concejal en la Municipalidad de Córdoba, antes nunca había sido funcionario, me convocó Mestre Padre para ir en la intervención de Corrientes. Ahí tuve la oportunidad de, durante un año, ser síndico del Banco de Corrientes. Y luego de síndico del Banco de Corrientes, fui viceministro de Economía de la provincia de Corrientes. Indudablemente que en estos 2 años para mí me sirvió de un aprendizaje y una experiencia importante. Mestre Padre me tenía mucho afecto, entonces me permitía capacitarme en Buenos Aires. Cuando era síndico me estudié todas las normas del Banco Central, me capacité en función de fondos fiduciarios y entidades financieras, y el año siguiente yo tenía una actividad muy intensa en lo que significaba la representación del Ministerio de Economía de Corrientes. Por lo tanto viajaba mucho a Buenos Aires, y eso también me permitió tener una experiencia de lo que significa la gestión. Por lo tanto, cuando llegué a Villa de Soto ya tenía esa experiencia. Fui secretario general del Foro de Intendentes del Radicalismo. Siempre mi pasión fue el tema de la coparticipación, la distribución federal de los recursos del municipio. Y bueno, esas experiencias fueron de que cuando tuve que asumir este desafío, que lo asumí ante un pedido del intendente Ramón Mestre hijo, pero lo hice aceptando, pensando en el padre, de la oportunidad que me había dado desde el punto de vista profesional y la experiencia de la política. Así que por eso acepté, y bueno, por supuesto que son actividades totalmente distintas, pero ya venía con una formación de lo que significa las finanzas públicas. ¿Volvés a Villa de Soto, me imagino? Todos los fines de semana tengo mi viejo de 88, de 80 años. Mi vieja está con un problema físico, en silla de ruedas, pero mi viejo, bueno,
están también y comparto los domingos con ellos, todos los domingos es sagrado. Y allá sos de Lugo, digamos, me imagino. Sí, o sea, no sé cómo te sí, dirán, sí. no sé si tenés una apodo allá porque Huguito. Huguito, o sea, sos Huguito y ya te conocen todos. Me digo, che, todos te saludan como Huguito, yo tenés 56 años, pero bueno, o sea, es propio de Puebla. ¿Alguna vez hablaste con tu papá, así mano a mano, de lo que significó para él como papá ser el padre del intendente? Te quiero preguntar por esto, porque una vez leí una frase del presidente de Dinamarca que dijo, no pongan fotos mías en su despacho, pongan fotos de su familia, porque en definitiva son ellos quienes tienen que rendirles cuenta de su... Y me pareció tan noble, me pareció tan sensato, tan humano, que yo me imagino que un político, no sé por qué se me ocurre que le rinde más cuenta a los padres que a los hijos. Porque en definitiva es quien te formó, es de quien viste el sacrificio, el laburo. No sé por qué, no. Mira, primero te cuento, mi padre, como te dije antes, empleado público, mi mamá ama de casa, donde venir a Córdoba a hacerme estudiar, soy único hijo, y quizás por eso pude estudiar acá. Fue un sacrificio muy grande para ella, ¿no? Entonces, por supuesto que vivía en la casa de una tía, la hermana de mi abuela, que si no lo hubiera tenido no hubiera podido venir a Córdoba a estudiar. Tuve la oportunidad de en los 5 años recibirme, porque gracias a Dios lo único que hacía era estudiar, lo aproveché. Y bueno, cuando terminó mis estudios, tuve la oportunidad inmediatamente de haber recibido ya trabajar en una cooperativa. Y en cuanto a la familia, como dirigente político, yo te vuelvo a repetir lo que te dije antes. Siempre pensé y estoy convencido que la política, cuando nos toca ocupar un cargo, es una función de servicio. Y lejos de ser un nivel distinto desde el punto de vista social, para que tenemos responsabilidad termina siendo una carga. Entonces la familia más que todo sufre esa situación porque te ve preocupado en los distintos temas, ¿no? Y bueno, mi viejo siempre me acompañó, él era uno de los dirigentes, los punteros que salía a trabajar junto con el equipo para conseguir ganar el municipio. Y por supuesto, hoy siempre charlamos de la situación económica y siempre con el concepto de llevar una línea de conducta, que es la de base de la política, ¿no? En la política, aparte de serlo, hay que parecerlo. Y en este tema, la honestidad, la transparencia, son reglas de juegos que la mamé de casa y que eso me da la tranquilidad de saber que cada lugar que ocupo lo hago asumiendo la responsabilidad que tengo de tener, pero con la frente limpia de saber que los valores son los que no se tienen que perder, ni cuando estás de concejal o cuando sos un ciudadano más, y fundamentalmente cuando te toca ocupar un lugar como este. Contador, radical, pero integrante de Cambiemos. Es muy tentador preguntarte cómo ves la situación, la coyuntura del país en términos económicos, que pareciera ser el punto flaco, y voy a poner en términos del gobierno de Macri. Uno puede ver, sobre todo en Córdoba, una enorme cantidad de obras que claramente ha realizado el gobernador, junto con una coparticipación, y digo coparticipación, y te hago así porque entendés bien del tema. Pero, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la coyuntura en la que nos estamos moviendo, Hugo? En primer lugar, vos lo dijiste claramente, este gobierno que comenzó el 10 de diciembre del 2015 asumió una herencia que yo siempre digo, fue un error no haber comunicado de manera fehaciente lo que recibió, ¿no? Se recibió en Argentina con un desequilibrio económico importante, donde había un gran déficit en las finanzas públicas, fundamentalmente por tarifa de subsidio en los servicios públicos, y que se financiaban a través de la emisión monetaria. Una Argentina cerrada al mundo, una Argentina donde la verdad que estaba una discusión sobre la seguridad jurídica, peleado con todos los países latinoamericanos. Este gobierno estableció en primer lugar, recuperó las instituciones democráticas, la independencia de los poderes, la libertad de prensa. Se estableció un plan de obra pública que fue una de las características con respecto al gobierno anterior, donde a través de un sistema de contratación transparentó a la obra pública, y la obra pública
está destinada a mejorar la infraestructura relacionada básicamente con la producción, cosa que hoy vemos que todavía el gobierno anterior hay causas que están circulando por hechos de corrupción importantes. Indudablemente que el avance que hizo Argentina, con una Argentina inserta en el mundo, con la posibilidad de utilizar esta relación internacional para poder comercializar nuestra producción y a partir de la comercialización de producción poder generar valor agregado y generar trabajo. Estos cimientos que se ha construido en estos 4 años, hay un tema importante que es el que nos afecta a todos. Todavía desde el punto de vista de la economía no se ha podido solucionar el tema, producto de varias circunstancias. En primer lugar, este gobierno decidió hacer un incremento de los servicios públicos de manera gradual, ese déficit no financiarlo con la emisión monetaria, sino a través de endeudamiento. En el año 2018 fue un año complicado para la Argentina. Por un lado, la sequía en la producción agropecuaria nos generaron la divisa que sabíamos tener, todo que tenemos normalmente los argentinos por el hecho de la cosecha, hizo que los ingresos en dólares para el gobierno nacional sean menores. Por un problema de los países emergentes que dejaron de recibir financiamiento, dejamos de tener financiamiento y tuvimos que un día para otro empezar a vivir con lo nuestro, empezar a trabajar en un equilibrio fiscal, y eso significó indudablemente una situación de regularizar la economía con un incremento en los servicios públicos, y fue generando incertidumbre. En la economía es fundamental la confianza y la certeza. Cuando se empezó a recuperar un poco la economía en estos últimos meses antes de las PASO, el resultado electoral de las PASO, bueno, ahí los mercados tomaron nota de esta situación. Indudablemente todos sabemos lo que vivimos. Y acá hay una situación real que la padecemos o que la estamos viviendo todos. Los mercados no creen en el programa de volver al pasado, no creen en el programa de Fernández Kirchner hacia el futuro de la Argentina. Entonces están tomando todos los recaudos, el incremento del dólar. El Banco Central, para contener el dólar, tiene que levantar tasas y eso hace que la recesión se profundice. Bueno, estamos en una situación que evidentemente hasta que no se definan las elecciones va a ser siempre con mucha volatilidad. Pero nosotros estamos confiados de que la Argentina, una vez resuelto este tema electoral, creemos que el resultado de las PASO se puede revertir, se va a revertir. Y una continuidad de este gobierno da la posibilidad de que todos los acuerdos, todos estos cimientos que se están haciendo, como por ejemplo el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, que está dando la posibilidad concreta que nuestra producción tenga valor agregado, el tema de Vaca Muerta, que se ha hecho una inversión importante y eso va a generar divisas para la Argentina. Pasamos en estos 4 años de gobierno de importar gas, importar petróleo, a exportar. Significa que los argentinos no tenemos que gastar en divisas para tener el petróleo que necesitamos, sino ahora al contrario, ingresa en divisas porque tenemos un sistema de autoabastecimiento. Digo, la carne, ¿no? La carne ha sido la apertura de mercado. Bueno, ahora el acuerdo inclusive con China, la harina de soja. Cuando recorro los distintos lugares de la provincia con este tema de la candidatura y un poco transmitiendo el mensaje de lo que llevamos como para la Cámara de Diputados en los próximos 4 años, vemos de qué manera tenemos un potencial importante los argentinos. Y por ahí uno en la noche cuando viene y piensa, che, ¿por qué la Argentina estamos así siendo un país con tanta riqueza desde el punto de vista productivo? Bueno, lo que nos falta es esto, sincerar la economía, decirnos la verdad, generar un país previsible, un país que tenga seguridad jurídica. Y lamentablemente, yo no soy de los que hablo para atrás, yo no soy de los que creo o me gusta establecer la política a través del miedo. Pero los 12 años de gobierno que vivimos los argentinos es lo que tenemos en nuestra memoria. Y lamentablemente no hay mucha certeza que si nuevamente ingresan al gobierno vayan a cambiar el 100% de lo que hicieron anteriormente. Así que bueno, estamos en una etapa, yo diría, difícil, con falta de certeza en la economía, pero de continuar este gobierno hemos hecho los cimientos necesarios para tener una recuperación. Me imagino que cuando uno acepta una candidatura a diputado nacional, ser parte del Congreso, ir a discutir leyes,
Y con el nivel de responsabilidad que veo que asumís tus cosas y lo meticuloso que son los contadores, has estudiado un poco con el panorama que potencialmente podés llegar a encontrarte. Y siendo contador, ¿cuál es el paso? ¿Los pasos a seguir son estos que estás mencionando? Sí, yo creo que en primer lugar, más allá de mi profesión, los argentinos tenemos que de una vez por todas defender las instituciones democráticas. No podemos volver más a aquellos sistemas de gobiernos autoritarios donde que si no sos del mismo color político, sos enemigo de la patria. No podemos volver más a aquel sistema de gobierno donde los sectores agropecuarios, porque producían riqueza, estaban en contra de los intereses nacionales. Digo, tenemos que recuperar en primer lugar la independencia de los poderes, tener una justicia independiente, y en esta tarea tenemos que ser como integrantes de la Cámara, y en este caso diputados, los garantes de esa situación. Argentina tiene que empezar a tener pasos firmes en el federalismo, en la distribución de los recursos. Este es un tema importantísimo, que yo te decía que es una de las cosas que yo tengo pasión por esto, ¿no? La sociedad en su conjunto y las mismas entidades empresarias siempre hablan de disminuir la presión fiscal. Pero yo soy de los que sostienen que para disminuir la presión fiscal tenemos que saber todos los ciudadanos argentinos cuánta plata aportamos al fisco y de qué manera se distribuye. Y una vez que sepamos cómo se distribuye, hay que definir competencias de cada uno de los estados. Ahí donde tenemos que trabajar en la eficiencia del gasto. Mira, una de las cosas que tenemos que hacer en Argentina es saber los argentinos que no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Es como en nuestra casa. Cuando ganas 100 y gastas 120, siempre vas teniendo esos 20 de deuda que en algún momento te genera un problema. En Argentina hace muchos años que venimos con esta situación y por eso se emiten dinero, se emiten billetes y genera inflación. Digo, porque estamos en una economía que no está sincerada. Entonces lo que tenemos que lograr es un equilibrio fiscal con una seguridad jurídica. Nadie invierte en un país donde no se respetan las leyes, no se respeta la Constitución, y ahí tenemos que estar como garante en el tema de la Cámara de Diputados. Y el federalismo, este gobierno nacional ha levantado banderas de federalismo. Apenas que asumió Macri, tuvo una resolución de la Corte Suprema donde a provincias argentinas, entre ellas Córdoba, 3 provincias argentinas le devolvió el 15% de coparticipación en un reclamo judicial que habían tenido años. Sin embargo, este gobierno, lejos de solamente distribuir a las provincias que hicieron el reclamo judicial, le devolvió el 15% a todas las provincias. Hoy tenemos provincias que están con un equilibrio fiscal importante, producto de haber aplicado el federalismo. ¿Cuál fue el error que tenemos que corregir? Y esto en la Cámara, sobre todo cuando se trata del presupuesto nacional, hay que trabajarlo. Hay que definir competencias, porque si no los gobernadores se convierten con los intendentes de la misma forma que ellos criticaban que la nación los discriminaba. Entonces, si vos tenés 100 para distribuir, los 50 que van a la nación tienen que saber exactamente para qué son, qué cargo, qué servicio le va a prestar de manera directa e indirecta a los argentinos. Si la provincia se queda con 40, la provincia tiene que garantizar la salud, la educación, lo que está establecido por Constitución, que son competencias delegadas a la provincia. Y a los municipios hay que también darle los recursos que necesitan. Entonces, si todos trabajamos en las competencias, vamos a hacer más eficiente el gasto. Si somos más eficientes del gasto, podemos disminuir la presión fiscal. Y ahí está la clave. Por eso es que me parece que la tarea importante que se viene para la Argentina, insisto, defender las instituciones democráticas como base de la sociedad. Vos sabés que el radicalismo lleva banderas en ese tema, de la libertad, de la república, el respeto de la Constitución, la educación como base de la herramienta para la verdadera transformación. No hay posibilidad de generar transformación en la sociedad con planes sociales. Tenemos que generar, los planes sociales tienen que ir ligados a la educación para que los planes sociales no sean una continua emergencia, sino por el contrario, se convierte en un instrumento para salir de la emergencia, pero mientras tanto, aquel beneficiario tiene que estar ligado a programas de capacitación, en la educación formal o no formal, pero necesitamos que la gente que hoy está en una situación de indigencia, darle herramientas, independiente del sistema económico de emergencia, darle herramientas para que a través de la capacitación, de nuevos oficios, tengan la salida correspondiente. La reforma laboral es un tema que tenemos que trabajar, pero más que reforma, una modernización laboral. Tenemos leyes laborales donde
donde hoy con la situación laboral actual han quedado obsoletas. No significa que los empleados o los trabajadores tienen que perder derechos de lo que hoy tienen. Significa un ordenamiento y una adecuación de las relaciones laborales a la situación actual que vivimos en esta economía o en este mundo en cuanto a la actividad económica. Una reforma impositiva hace falta, hay que simplificar los impuestos y en este paso que te dije anteriormente de trabajar en una eficiencia del gasto, generar una disminución de impuestos para aplicarlo a la producción. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar en la Argentina. Y por supuesto, garantizar lo básico, que es la salud y la educación como instrumento para generar inclusión, como te dije antes. Bueno, ojalá se dé, Hugo. La verdad que nosotros estamos deseosos de que las noticias empiecen a llegar. Particularmente a mí, yo te lo decía antes del programa, me gusta sentarme a escuchar, a preguntar, a aprender y tratar de transmitir mis curiosidades a la gente que está del otro lado. Es muy importante para mí saber quiénes son las personas que nos van a gobernar y de dónde vienen y sus historias familiares. A mí me gusta mucho conocer estas cuestiones de los papás, de la mamá, de los hijos, porque en definitiva somos seres humanos todos y la sensibilidad, por lo menos a mí me pasa que está bueno saber quién es la persona que va a estar defendiendo nuestros derechos, independientemente del partido, ¿no? Yo vengo de familia radical, con lo cual tengo bien claro lo que me contás y ojalá que sí se dé. Y para el bien de todos los argentinos necesitamos, ¿viste? Me parece superar la grieta es como, ¿viste? Como más de lo mismo. Me parece que hay que tirar para adelante y ojalá que salir como país. Por una cuestión personal me toca viajar y vos cuando llegás a decir, ¿por qué no? ¿Viste? Ya te preguntás, ¿por qué no? Mira, una de las cosas importantes que estamos haciendo en esta campaña es escuchar y hablar con distintas instituciones, representantes de los distintos sectores. Y uno se da cuenta de qué manera la dirigencia política estamos alejados de todos los sectores donde te plantean inquietudes y a partir de esos planteos podemos encontrar soluciones a través de leyes o acciones del Estado. Y me parece que el trabajo tiene que ser esto, más que tener una esperanza en un candidato, en este caso que podría pensar en mi nombre, hay que pensar que nosotros tenemos que ser representantes y la voz de distintos sectores de la sociedad y acercar a la política a todos los sectores. Y esto no es una tarea difícil, es simplemente tener una vocación de lo que yo te dije al principio de que estábamos charlando, ¿no? Hay que entender que la dirigencia política, quienes tenemos la responsabilidad de ocupar un lugar, somos servidores públicos y no podemos saber de todos los temas. Cuando vos me planteas un tema de salud, yo tengo una visión de salud, pero seguramente cuando se trata de un tema específico de salud, tendré que ir a los lugares, y voy a ir a los lugares donde lo conocen el tema, conocen la problemática, y seguramente en el trabajo en equipo vamos a lograr las mejores leyes, independientemente de la ideología política de quienes representan esas instituciones intermedias. Me parece que la clave de la política está ahí, la clave de la Argentina está ahí. Tenemos que entender que la diferencia, la grieta nos dividen, la grieta no nos sirve como sociedad, más allá de la culpa que podemos ponerle a uno o a otro. Tenemos que entender que la sociedad necesitamos una verdadera unidad nacional. Y esta unidad nacional tiene que estar pensando en un proyecto a largo plazo. Lamentablemente la Argentina, después de tantos años de la economía que vivimos y de lo que ha pasado en todo este tiempo, no se soluciona de un día para otro. El que te diga que la soluciona de un día para otro, la verdad que te está mintiendo. Y lo que tenemos que empezar a decirnos, la verdad, que es la base de cualquier relación social. Muchísimas gracias por venir. Gracias por tu invitación. Y que tengas una gran elección, ojalá que sea para el bien de todos, ¿sí? Muchas gracias.